Hola a todos y bienvenidos a un nuevo podcast. Mi nombre es Jonathan y es un placer para mí estar nuevamente a tu lado. Hoy vamos a hablar de el peligro de perder la esperanza. ¿Quién no ha perdido alguna vez la esperanza? Por desgracia, estamos viviendo una época en la que es fácil perderla. La crisis sanitaria, económica y de valores nos están golpeando sin misericordia y a veces, por muy fuerte que nos sintamos, la desesperanza se adueña de nosotros. Le pedimos a Dios salud, prosperidad, salida a nuestros problemas y su aparente silencio muchas veces nos sumerge en la desesperanza. Pero a pesar de todo ello, cuando entendemos lo que la desesperanza significa, reconocemos que no hay causa justificada para la presencia de ella en la vida cristiana. Desesperanza significa literalmente estar sin salida, estar completamente perdidos y sin recursos. Se refiere a estar en un estado mental en el que uno cree que no hay esperanza alguna para su situación, la cual está pasando en ese momento. La desesperanza deshonra a Dios, desagrada a Dios, al Todopoderoso. Se insinúa no solamente que Él no puede, sino que además incumple sus promesas. La desesperanza en la práctica supone en un rechazo a las Escrituras como a la palabra de Dios. Los que están desesperanzados, en última instancia, significa que han perdido la fe, la cual es, como sabemos, esencial para la vida cristiana. Los que han caído en desesperanza ponen su mirada en los recursos del mundo, en lugar de confiar en la capacidad de Dios. Hebreos 12:3 nos dice: «Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar». A pesar de lo trágica que es la desesperanza, ella no es algo desconocida para los cristianos. Muchas más veces de lo que deseamos está presente en nuestras vidas. Esta es la razón por la que Cristo nos insta a todos a orar siempre y no desmayar. El mismo Pablo tuvo problemas con la desesperanza y venció. Pablo les confesó a los corintios que casi perdió la esperanza de conservar la vida, pero venció en esta sensación, en esta angustia, por medio de confiar en Dios. Segunda de Corintios 1, 8 al 10 nos dice: «Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte». El profeta Habacuc también confesó ser sensible a la desesperanza. Habacuc 1, 2, 4 nos dice: «¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ser iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia». La vulnerabilidad de este profeta a las tentaciones de la desesperanza constituye una gran lección para nosotros. En este texto se dice del profeta que incluso da voces a Dios. La frase significa literalmente gritar o rugir. Habacuc
deseaba literalmente pegar gritos. Había estado durante mucho tiempo protestando por las injusticias que veía a su alrededor, y nada hacía parecer que Dios las tuviera en cuenta. Es más, del texto que hemos leído, parece incluso deducirse que ni siquiera el gritar a Dios valía para algo. La desesperanza se había apoderado de él. Al igual que este desconcertado profeta, nosotros también forcejeamos con problemas. Oramos a Dios insistentemente pidiéndole ayuda, pero solo obtenemos silencio. A veces sin entender que también el silencio es una respuesta de Dios y caemos en la desesperanza. Y este sentimiento es muy peligroso y traicionero, porque sin darnos cuenta, la desesperanza destruye varias cosas en nuestra vida y nos da una visión negativa de la soberanía de Dios. Veamos este tema con más detalle. 1. La desesperanza destruye la fe en Dios. Habacuc se dirigió a Dios como Jehová, Señor. Literalmente le dijo que Él era el Dios de pactos de Israel. Y por tanto, esperaba de Él que sustentara y protegiera a aquellos con quien Él había firmado los pactos. Habacuc estaba insinuando que Dios estaba descuidando a su pueblo, ya que no estaba cumpliendo los pactos que habían establecido, es decir, que el cuidado prometido estaba faltando. La acusación de Habacuc suena casi a blasfemia, pero antes de juzgarle, debemos pensar cómo reaccionaríamos nosotros cuando estamos en circunstancias o problemas difíciles. Nuestra fe puede que sea lo primero que muere cuando la desesperanza nos ataca. Cuando nos vemos rodeados de problemas, tendemos a olvidar las promesas y el poder de Dios, y no hacemos otra cosa sino que cuestionarlo. Ahí nos parecemos al salmista que dice en el Salmo 22, 1-2, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Ni Habacuc ni nosotros dejamos de creer que Dios puede corregir los males de esta sociedad o solucionar los problemas que nos agobian o las enfermedades que nos debilitan, sino que muchas veces lo que nos preguntamos es si Dios realmente le importan o si nos ha olvidado. Al igual que Habacuc, sentimos la tentación de gritar a Dios para que se fije en nosotros, para lograr su atención. No entendemos el aparente éxito de los malos y el fracaso de los buenos. Vemos la inmoralidad, las injusticias, los abusos de la sociedad en general, la violencia, las catástrofes naturales, el sufrimiento de los pobres, la ruptura de las familias, y nos preguntamos, ¿dónde está Dios? ¿Cómo puede permitir Él que sucedan cosas tan horribles? Todas estas preguntas pueden hacer tambalear nuestra fe si no entendemos que la respuesta está en primer lugar en lo que dice Lucas 18:1. Orar siempre y no desmayar. Y en segundo lugar, entender, como Habacuc lo entendió, que el silencio de Dios no significa que Él nos haya abandonado. Cuando los problemas de este mundo se agolpan sobre nuestras vidas, nosotros los cristianos debemos más que nunca fortalecer nuestra fe en la soberanía permanente y perpetua de Dios. No sobreviviremos a los peligros de este mundo hostil en el que vivimos, lleno de mentiras y engaños, sin una fe en Dios que confía y es absoluta. Cuando permitimos que la desesperanza destruya nuestra fe en Dios, entonces es cuando nosotros perdemos toda esperanza.
2. La desesperanza hace que la victoria parezca una derrota. La desesperanza nos conduce a rendirnos a Satanás. Al verlo todo negro, nos hace perder la visión. Creemos que no podemos ganar. El libro de Proverbios nos advierte acerca de estas cosas. Proverbios 24:10 nos dice: si fueres flojo en el día de la angustia, tu fuerza será reducida. Los que se rinden a la desesperanza no pueden disfrutar la victoria que viene por confiar en Dios. Como cristianos que somos, debemos tomar la decisión de que confiaremos en el poder de Dios, sea cual sea la situación que pasemos o por muy insostenible que parezca. Debemos tener una confianza absoluta en lo que Dios puede hacer. Debemos estar preparados para los ataques de la desesperanza, para no someter a derrota la victoria que es nuestra en Cristo Jesús. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8, versículos 31, 35, 37 al 39. 3. La desesperanza quiere la solución ahora mismo. Está claro que Habacuc había estado orando acerca de los males que le rodeaban durante mucho tiempo. De hecho, había empezado a perder la esperanza de que se le diera respuesta alguna, debido a que creía que Dios no estaba escuchando y que no lo respondería. El tono de Habacuc llegó a ser exigente. Quería que Dios respondiera ahora mismo. ¿Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? Esto revela otro sutil comportamiento de la esperanza, que no la tenemos puesta en Dios sino en nuestra propia carne. Esto hace que nos volvamos impacientes. Es cierto que muchos damos muestras de esta impaciencia, sin embargo, pocos estamos dispuestos a reconocerla. Es difícil esperar en Dios cuando estamos rodeados de injusticias. Es difícil reposar confiadamente en las provisiones de Dios cuando el mal parece que es el que triunfa. Muchos somos como Habacuc, el desear que Dios actúe según las fechas que indica nuestro propio calendario y no dar muestras de confianza en Él. Debemos animarnos por la fidelidad de Dios, debemos esforzarnos por cultivar la fe que confía y que no insiste en que Él actúe ahora mismo. 4. La desesperanza destruye toda esperanza para el futuro. Habacuc no creía que en el futuro pudiera llegar el bien para su pueblo. Había llegado a la conclusión de que la situación de Judá solo podía empeorar. Los cristianos debemos entender que la esperanza para el futuro desaparece cuando la desesperanza vence nuestra fe en el presente. Ya Dios había advertido a los suyos acerca de esto. Si ellos rechazaban la voluntad de Dios, toda esperanza se perdería. Dice la palabra en Deuteronomio capítulo 28, versículo 66,
y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti, y estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida. Qué situación tan terrible en la que uno se puede encontrar. Vivir sin esperanza toda la vida tiene que ser algo horrible, verdaderamente inexplicable para la vida de un cristiano. La esperanza del cristiano es segura y firme ancla del alma, lo dice en Hebreos capítulo 6, versículo 19. Se sustenta en una fe que confía en que Dios tiene el poder y el deseo de darnos un glorioso futuro a todos sus hijos. Dios ve el final desde el comienzo. Nosotros solo vemos el comienzo. Pero como cristianos que somos, hemos recibido una esperanza eterna, que es segura y firme en Cristo Jesús. Esta esperanza nos debe permitir confiar en Dios, aunque no podamos ver el final ni entender los motivos. La desesperanza es un cruel peso que a menudo captura y destruye a los creyentes, a los hijos de Dios. Los cristianos debemos guardarnos de este mal y vencer la tentación de caer en ella. Los que sean capaces de superar la desesperanza hallarán grandes bendiciones. Durante la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos contra los franceses, antes de ir a la guerra, alguien diseñó una bandera en la cual pusieron el siguiente lema: no perdamos la esperanza, porque Cristo es nuestro líder. Nosotros somos soldados de Jesucristo, estamos luchando contra las fuerzas de Satanás. Animémonos con el mensaje de esta bandera, jamás perdamos la esperanza, porque Cristo es nuestro líder, nuestro Señor, nuestro Redentor. Seguro que en nuestra vida vamos a seguir encontrándonos con injusticias, con cosas que nos ocurren y no sabemos el porqué. Ello hará que la tristeza nos invada y tendremos tentación de retirarnos de la batalla. Pero aún en esos momentos, mi hermano y mi hermana, debemos tomar la determinación de que vamos a mantener la fidelidad de Dios y de que jamás pondremos por delante nuestra esa posible retirada. Mostraremos paciencia, mostraremos fe en todas las persecuciones y problemas que nos toque padecer aquí en esta tierra. Con esta maravillosa enseñanza llegamos al final del podcast de hoy, esperando que haya sido de bendición y edificación para tu vida. No olvides darle me gusta a este podcast si ha sido de edificación para ti. También puedes dejarnos en comentarios tus opiniones, preguntas, inquietudes o peticiones de oración. Además, puedes descargar y compartir este podcast para que esta enseñanza llegue a más gente y sea de bendición para sus vidas. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, en Twitter y en YouTube. Fuerte abrazo de vuestro hermano y amigo Jonathan Garrancha. Bendiciones.